Persiguiendo al Hadi, capítulo 60. Después de llegar a la orilla, Sitchin bajó temporalmente a Fan Chanyu. Mientras le agarraba la muñeca para comprobar su pulso, su mirada se detuvo en un momento en el par de brazaletes de piel de ciervo que rodeaban sus mangas. Sus ojos se movieron hacia abajo y se posaron en su mano izquierda, que estaba tan hinchada que era imposible reconocerla. Sus labios ya estaban de por sí delgados, se apretaron aún más. En el pasado nunca había sufrido heridas tan graves, ni siquiera cuando la perseguían los asesinos de la familia Wei. Sin embargo, ahora un encuentro con bandidos de la montaña la habían dejado en un estado lamentable. Levantó la mano para quitarse el brazalete antes de concentrarse en tomarle el pulso. Sin embargo, el pulso se sentía bajo las yemas de sus dedos. Era lamentablemente débil. El cuerpo en sus brazos estaba tan frío como el hielo, apenas parecido al de una persona viva. El olor a sangre asaltó los sentidos de Sitchin, provocando que su ceño se frunciera profundamente. Ella no debería estar así. En su memoria su cuerpo siempre debe estar cálido. Pero ahora este cuerpo frío parecía decirle a Sitchin que su vida se estaba escapando poco a poco. Una mezcla de emociones inexplicables se arremolinaban en su pecho. Un pánico repentino lo hizo sentir profundamente incómodo, lleno de un violento deseo de matar. Sitchin miró a Fan Chanyu con los ojos cerrados. Estaba empapada, sus manos y su rostro se habían vuelto de un tono violeta azulado por la exposición prolongada al frío. La capa que envolvía su ropa mojada apenas podía brindarle calor. Tenía demasiado frío, necesitaba calentarla rápidamente. Sitchin miró a sus guardias y dijo con una voz profunda: «Dejen mi ropa aquí y retírense 10 pasos de espalda». Los guardias se miraron entre sí confundidos, pero al darse cuenta de lo que Sitchin pretendía hacer, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Sin embargo, obedecieron rápidamente. Después de que los guardias se retiraran, Sitchin miró el rostro morado azulado de Fan Chanyu. Sus dedos vacilaron por un momento mientras buscaban su collar. Luego desató la cinta del pelo, se vendó los ojos antes de quitarle la ropa fría y húmeda, y luego buscó a tientas ropa seca que había quitado antes de entrar al agua y la envolvió con ella. Incapaz de ver la sensación en las yemas de sus dedos, se volvió extraordinariamente clara. Después de envolver a Fan Chanyu con seguridad, Sitchin le quitó la venda y descubrió que se habían formado gotas de sudor en la punta de su nariz. En silencio tomó el brazo izquierdo de Fan Chanyu. Antes de cambiarle la ropa se dio cuenta que tenía el brazo izquierdo dislocado, y al inspeccionarlo más cerca descubrió que el hueso estaba mal colocado. Estando en tal estado y aún así proteger a ese erudito, ¿realmente no tenía miedo de morir a manos de los bandidos? No podía ubicar exactamente el sentimiento en su corazón. Por un momento pensó amargamente: si ella muriera, ¿qué importancia le daría a él? Sin embargo, sus movimientos mientras empujaba y tiraba para restablecer sus huesos eran extremadamente suaves. La expresión de Sitchin era sombría. Después de colocarle el hueso, llamó a un guardia para que buscara un palo de madera para entablillar temporalmente la mano de Fan Chanyu. El guardia, al ver que su señor trataba a una mujer de esta manera por primera vez, no estaba seguro de las intenciones de Sitchin. Después de que Sitchin hubiera tratado temporalmente todas las heridas de Fan Chanyu, el guardia le preguntó: «Mi señor, ¿nos dirigimos ahora a la prefectura de Jinzhou?» Sitchin miró a Fan Chanyu, cuyo rostro estaba azul violáceo, y finalmente la levantó en sus brazos caminando hacia su caballo de guerra. «Primero encontraremos una casa donde quedarnos». Ahora Fan Chanyu estaba envuelta en toda su ropa. El viento del río cortaba como un cuchillo su torso desnudo. Su flequillo aún goteaba agua, pero no temblaba ni una vez. Su cuerpo era delgado pero musculoso. No delgado, pero lleno de fuerza. Los guardias observaron cómo su señor,
con el torso desnudo, llevaba a la mujer bien envuelta sobre el caballo. Demasiado sorprendidos para reaccionar, montaron rápidamente sus caballos y lo siguieron. Cuando el lomo del caballo se sacudió, Sitchen evitó con cuidado la mano dislocada de Fan Chanyu. La sujetó contra su pecho para protegerla. Sintió el peso sobre su pecho y su mano que sujetaba las riendas se tensó. Miró el perfil sin vida de Fan Chanyu y dijo con frialdad: «Será mejor que vivas. De lo contrario, ¿quién crees que se hará cargo de esa pequeña botella de aceite?» Aparte del sonido del viento no hubo otra respuesta. Apretó los labios y la trajo hacia sí con fuerza. Los 100 soldados de caballería ligera que seguían a Sitchen eran todos antiguos exploradores. Rápidamente encontraron una casa en el desierto, una anciana ciega que vivía sola. Por temor a molestar a la anciana, Sitchen solo llevó consigo a unos pocos guardias personales. Los plebeyos solían tener miedo a los soldados, por lo que afirmaron ser comerciantes de paso. Le dieron al anciano unos cuantos taels de plata y le pidieron prestados un dormitorio y la cocina. Algunos guardias fueron a la estufa a hervir agua, mientras otros, después de preguntar a la anciana dónde podían encontrar un médico cercano, fueron a buscar uno. Al principio, la anciana temía que estos hombres que llevaban una mujer inconsciente pudieran estar involucrados en el tráfico de personas, pero al escuchar sus acciones se tranquilizó. Los traficantes de personas no estarían tan preocupados por una mujer secuestrada. Encontró algunos conjuntos de ropa de su nuera y los envió a la habitación preguntando: «¿Cómo terminó esta jovencita en el agua? ¿Cuánto antes estaba bien?» En una pequeña habitación ardían 3 braseros. Incluso Sitchen, con el torso desnudo, sudaba lentamente por el calor, pero el cuerpo de Fan Chanyu, tendido sobre la cama, todavía estaba helado. La casa de la anciana no tenía bañera, por lo cual no pudo ayudar a Fan Chanyu a recuperar rápidamente a su temperatura corporal sumergiéndola en agua caliente. Solo pudo usar un paño escurrido en agua caliente para aplicar calor y limpiar su cuerpo congelado. Sitchen volvió a colocar el paño enfriado en el recipiente con agua caliente, lo escurrió de nuevo y se lo envolvió en la mano antes de responder: «Nos encontramos con bandidos de la montaña que estaban robando un barco en el camino». Ella saltó al agua para escapar y se resfrió. «Oh, eso es realmente una desgracia». La voz de la anciana tenía un dejo de simpatía al oír hablar de bandidos. Le entregó la ropa que había encontrado. «Esta es la ropa de mi nuera. Puedes vestir a tu esposa con ella más tarde». Sitchen le dio las gracias. La anciana continuó: «Si escapaste del río con un clima tan frío, tu ropa también debe estar mojada. Te buscaré algo de la ropa de mi hijo». Después que la anciana se fue, Sitchen miró a Fan Chanyu acostada en la sencilla cama de madera. Se sentó sin hacer nada por un rato y inesperadamente notó que el color azul violáceo de su rostro había retrocedido un poco, reemplazándolo por un rubor rojo. Levantó la mano hacia la frente de ella y, como era de esperar, descubrió que estaba ardiendo. La piel bajo su palma estaba tan caliente como lava. Sitchen frunció el ceño, se quitó el paño de la mano y lo volvió a remojar en agua caliente antes de aplicarlo en la frente. Cuando el guardia regresó con el médico, la cara de Fan Chanyu estaba roja por la fiebre. El médico, casi muerto de miedo por el traqueteo del paseo a caballo, apenas había recuperado el aliento cuando lo empujaron a la habitación para tomarle el pulso. Si fuera otra persona, el médico se habría atrevido a expresar algunas quejas, pero ante el grupo de soldados no le quedó coraje y solo esperaba sobrevivir a la consulta y regresar con vida a casa. Al entrar en la habitación y descubrir que la paciente era una mujer, el médico se sorprendió, pero no se atrevió a hacer preguntas. Mientras le tomaba el pulso, su ceño ya arrugado se arrugó aún más y dijo: «Este caso es un frío maligno que entra al cuerpo. ¿Por qué esperó tanto antes de llamar a un médico? Para alguien con una constitución más débil es posible que no sobreviviera a esto». Tan pronto como terminó de hablar, sintió una mirada fría y severa caer sobre él. El médico miró al apuesto hombre de torso desnudo en la habitación, sintiendo
que su corazón latía con fuerza bajo esa mirada. Agregó rápidamente: no es que no se pueda salvar, pero la medicación por sí sola no será suficiente. Necesitamos realizar huacha para promover la circulación sanguínea y limpiar los meridianos. Esto ayudará a dispersar el frío en el cuerpo. Solo entonces la medicina será realmente efectiva. Sitchin había oído hablar del uso del huacha para expulsar el frío. Era un remedio popular común entre los soldados, aunque era doloroso y a veces era más eficaz que los medicamentos. Miró a Fanchanyu, cuyos labios estaban agrietados por la fiebre, y después de un momento de silencio dijo: entiendo. El médico fue llevado a la cocina para preparar la medicina. Sitchin pidió a los guardias que trajeran otra palangana con agua fría. Aquí, aparte de la anciana, todos eran hombres, pero la anciana era ciega y el huacha requería de un juicio visual del enrojecimiento de la piel. Solo él podía hacerlo. Sitchin empapó una moneda de cobre en el agua tibia, mirando el rostro enrojecido de Fanchanyu, y dijo: cuando despierte probablemente me acusarás de aprovecharme de ti otra vez. No hubo respuesta. Era necesario realizar el huacha a la espalda, pero el brazo izquierdo de Fanchanyu estaba dislocado y atado con una férula de madera, por lo que no podía acostarse boca abajo. Se puso casualmente una de las camisas del hijo de la anciana y caminó hacia la cama y ayudó a Fanchanyu a sentarse, dejando que su espalda se apoyara en él. Giró la cara hacia un lado y buscó a tientas los lazos de su ropa. Tan pronto como los lazos se aflojaron, la bata de gran tamaño cayó sobre sus brazos. Sitchin tomó la moneda de cobre del cuenco del agua, juntó todo el pelo largo de Fanchanyu hacia la frente de su cuerpo. Tenía la intención de permanecer concentrado, pero cuando vio la espalda suave y uniforme se quedó sin aliento. A diferencia de los fuertes tendones y huesos de un hombre, y a diferencia de los cuerpos suaves y sin huesos de las bailarinas que había visto antes en banquetes de celebración, la esbelta cintura formada por esos músculos tensos era a la vez delicada y llena de fuerza y resistencia. La piel, que había estado de color azul violáceo por el frío, ahora se había vuelto de un blanco pálido cuando el calor regresó. Antes, por temor a congelarse, Sitchin también se había quitado la ropa interior mojada para cambiarse de ropa. Ahora, sentada encorvada, en su estado inconsciente, su cuello blanco y vulnerable estaba expuesto, con nada más que su cabello negro cayendo sobre un hombro para cubrirla. La prenda interior, que estaba medio oculta y medio revelada por debajo de su cintura, también era suya. Esta comprensión hizo que algo explotara en la mente de Sitchin, y la moneda de cobre en la punta de sus dedos de repente se sintió abrasadora. El puño, el ceño profundamente, y miró hacia otro lado para recomponerse durante unas cuantas respiraciones antes de concentrar toda su atención en la moneda de cobre que tenía en la mano, raspándola por su espalda blanca como la nieve. El primer golpe solo provocó un leve enrojecimiento en la espalda de Fanchanyu. El segundo golpe intensificó el enrojecimiento. Sitchin continuó raspando hasta que el enrojecimiento se volvió un rojo intenso antes de pasar a la siguiente zona. Fanchanyu estaba muy resfriada y permaneció inconsciente durante todo el huacha, completamente inconsciente. Solo pudo sentarse erguida porque Sitchin la sostenía con una mano. Cuando terminó, toda su espalda era un espectáculo para la vista, cubierta de marcas ya de rojo color púrpura, pero poseía una extraña belleza y salvaje. Las yemas de los dedos de Sitchin ardían y se formaban finas gotas de sudor en la frente y la nariz. Después de arrojar la moneda de cobre de nuevo al recipiente con agua, agarró rápidamente una prenda de ropa y envolvió a Fanchanyu con ella, metiéndola en la manta antes de salir corriendo de la habitación. El frío y la fina nieve golpearon su rostro, enfriando finalmente ese intenso calor.
Cuando el guardia llegó para entregar la medicina preparada, encontró a Sitchen apoyado contra un pilar de madera bajo el alero, con sus brazos cruzados y con la mirada perdida en la puerta. Ni siquiera había oído los pasos del guardia. El guardia tuvo que toser levemente. Mi maestro, la medicina está lista. Sitchen recuperó el sentido, lo miró extendiendo la mano para tomar el recipiente con medicina de su mano. Cuando el guardia estaba a punto de retirarse con mucho tacto, escuchó a su señor, habitualmente de rostro férreo y sin emociones, preguntar: «¿En el mundo común esto significaría que tengo que casarme con la muchacha?». El guardia quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que Sitchen se refería a él mismo y a la mujer dentro de la habitación. El guardia pensó que en cualquier otro lugar uno tendría que hacerse responsable de la muchacha en una situación así. Viendo el comportamiento inusual de su señor, no le parecía que le fuera indiferente a la mujer. ¿Por qué haría semejante pregunta? Él solo pudo responder con sinceridad: «Por supuesto, mi señor». Antes de que Sitchen pudiera decir algo más, un explorador a unos pocos li de distancia se apresuró a entrar al patio para informar: «Maestro, los funcionarios de la prefectura de Jinzhou están buscando a lo largo del río». Sitchen levantó una ceja levemente. «¿También están buscando al líder de los bandidos de la fortaleza de Qinfen?». El explorador miró a Sitchen y dijo con cautela: «Parece que están buscando a la dama que está adentro. El erudito que rescatamos del río antes es el nieto del gran tutor Li. Actualmente está acompañado a los funcionarios de la prefectura de Jinzhou en la búsqueda». En la boca de Sitchen se curvó una fría sonrisa. Sabía que el gran tutor Li había enviado a su nieto, Li Wanyan, a Jinzhou. La requisición del grano de Weisuan había causado una gran calamidad, sin duda dándole influencia al gran tutor Li, quien había estado en desacuerdo con la facción Wei durante mucho tiempo. Anteriormente, la región del noroeste había estado completamente bajo el control de Wei Yan. Después de este incidente, la facción del gran tutor Li casi llegó a las manos con Wei Yan en la corte y finalmente logró enviar a alguien de la facción de Qin Liu. La razón oficial era ayudar al esfuerzo bélico del noroeste, pero en esencia todavía se trataba de luchas de poder. Con Li Wanyan en Jinzhou, la facción del gran tutor Li ahora tenía ojos puestos en toda la región del noroeste controlada por Wei Yan. Sin embargo, no esperaba que esta persona también se enredara con Fan Chanyu. ¿Fue una coincidencia o la facción del gran tutor Li también recibió alguna información y está intentando de descubrir los secretos detrás de la familia Fan? Sitchen bajó la mirada para mirar la sopa medicinal humeante que tenía en la mano. Su tono era despreocupado, pero con un dejo de frialdad. «Cuida el paso de la montaña. No dejes entrar a nadie». Después de que el explorador salió con sus órdenes, entró en la habitación con el recipiente de medicina. Dentro, Fan Chanyu dormía tranquilamente sobre la cama. El rubor de su rostro por la fiebre no había desaparecido por completo, lo que le había dado algo de color. Sitchen se sentó junto a su cama y la miró por un rato antes de decir: «Siempre he dicho que tu juicio es pobre». Fan Chanyu se había sometido a la huacha y finalmente estaba calentándose, durmiendo profundamente. No podía responderle. Sin embargo, administrarle el medicamento se volvió extremadamente problemático. Le apretó la boca con fuerza para verterlo, pero casi la mitad se derramó. Le limpió la cara con una prenda de ropa cercana, sin estar seguro de quién era, pero continuó dándole el resto del medicamento poco a poco con paciencia. La madera del brasero crujió suavemente mientras ardía, y la luz del fuego proyectaba sobre su perfil cincelado. Utilizó la punta de su dedo para limpiar una gota de medicina que le quedaba en la comisura de la boca de Fan Chanyu. Después de observarla en silencio durante un largo rato, de repente dijo: «Fan Chanyu, me casaré contigo. Si no hablas, lo tomaré como un acuerdo».